Y queremos conversar hoy día sobre la Convención Constituyente. Siempre, cada cierto tiempo, traemos el tema de la Convención para saber cuáles han sido sus niveles de avance, en qué estado están, a quiénes están escuchando, dónde están yendo a contactarse con los ciudadanos. Y han pasado cosas bastante interesantes. Se armó una nueva bancada en la Comisión Constituyente, esta vez una bancada que no sale de escisiones o disputas en torno a independientes, por ejemplo, como lo que pasó con la lista del pueblo, sino aquí dentro de lo que es el oficialismo, los partidos de derecha, se armó una bancada que diferencia distintas características de los constituyentes en justamente esa instancia. Y estamos hoy día con Ruggero Cozzi. ¿Cómo estás, Ruggero? Hace tiempo que no conversábamos desde la Convención Constituyente. Y partamos a entrar en materia directo. ¿Por qué se forma una bancada independiente que deja fuera a los republicanos, a la UDI, y se junta más bien entre Renovación Nacional, Evópoli y los independientes? ¿Cuál es la idea detrás de eso? Bueno, buenas noches, Fernando. La verdad es que esto tiene dos explicaciones. Hay una razón que es más bien administrativa, y es que la forma en que se concede el uso de la palabra en la Convención, la verdad es que pone todos los incentivos a reducir el tamaño de las bancadas. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el Congreso, la bancada más grande obtiene más tiempo, obtiene más representantes de las distintas comisiones. Aquí están todos los incentivos a la inversa. Entonces, bancadas más chicas tienen el mismo tiempo de uso de la palabra que otras bancadas más grandes, y ese incentivo fue generando fragmentación. Y esto ocurre no solo en la derecha, también en la izquierda. Y hace un par de semanas atrás, bueno, la UDI notificó a la Convención su decisión de dividirse en tres subbancadas. Chile Libre, que agrupa a los adherentes del Partido Republicano, y dos mini grupos de la UDI. Y la verdad es que nosotros lo que hicimos fue de algún modo formalizar el grupo de convencionales independientes de Renovación Nacional y de Evópoli, que bueno, que seguíamos existiendo, que estamos ahí, y obviamente hay una razón también política, y es que tenemos algunos matices, tenemos algunas miradas distintas. Obviamente que somos socios políticos, con la UDI vamos en un pacto electoral, fuimos a primarias juntos, y obviamente que son nuestros socios naturales, pero tenemos todo el ánimo, Fernando, de contribuir a esta Convención Constituyente a que salga la mejor constitución posible para Chile. Así que vamos a seguir haciendo esfuerzos por conversar con todos los actores, de llegar a acuerdos amplios en beneficio de lo que esperan todos los chilenos y chilenas, que es una constitución que asegure gobernabilidad, que promueva un desarrollo sostenible con el medio ambiente y socialmente inclusivo. Y bueno, y los chilenos, yo creo que hoy día está más que claro que nunca que quieren también orden y paz. Así sí, que ahora, estamos para eso. ¿Tú crees, Ruggero, que no todos piensan exactamente igual en términos de sacar una gran constitución con todas esas características que dijiste? Bueno, yo creo que hay diferencias. Eso ha quedado claro en las distintas votaciones. Hay diferentes visiones del Chile que queremos. Pero tenemos que hacer el esfuerzo de llegar a grandes acuerdos, porque la regla de los 2/3 nos obliga a eso. Tenemos el deber moral y político de sentarnos a conversar y juntar esos 103 votos que son clave para poder aprobar las normas de la nueva Constitución. Ruggero, hay una cosa bien interesante que poco se ha hablado de la Constitución, de la Convención, perdón, y es que todo el eje y el haz de luz está puesto ya sea en los constituyentes o en lo que están haciendo los constituyentes en el lugar en que están. Y ha habido una suerte de poca proyección y poca difusión de cosas que en la Convención Constitucional se hacen que parecieran ser atípicas. Por ejemplo, la recepción de opiniones de ciudadanos que van a hablarle a la Convención por distintas materias, por distintos tipos de cosas. O cuando la Convención toma la idea, la disposición de ir a un lugar determinado a ver un tema propiamente tal. Eso en realidad está mucho más minimizado que las personas que se disfrazan o que las personas que rompen con su partido o con su bancada, y sin embargo parece desde el punto de vista del trabajo
mucho más lógico el poder dar cuenta de aquello que de otro tipo de cosas. Bueno, eso es una pregunta, yo creo, para ustedes, para la prensa, Sí, que sin duda. siempre, lamentablemente, las malas noticias a veces se roban los titulares. Y claro, y hay cosas muy positivas que no han sido lo suficientemente quizás informadas o visibles. Tú mencionas una de ellas, la participación ciudadana en este proceso es algo absolutamente nuevo, que abre muchas posibilidades y que va más allá de las audiencias públicas que estamos teniendo esta semana. Las audiencias públicas es una herramienta para enriquecer el debate que se usa también en el Parlamento. Aquí la gran novedad van a ser las iniciativas constitucionales populares. ¿Y qué significa eso? Que un grupo de ciudadanos puede postular una norma debidamente fundada, con su articulado, y esa propuesta normativa entra a una plataforma en donde la gente puede ir sumándose con su firma. Cada chileno y chilena puede votar hasta por 7 propuestas, y todas aquellas propuestas que superen las 15.000 firmas van a entrar al debate constitucional. Y eso es algo que nunca habíamos visto en Chile, sí. que además, yo no te voy a mentir, Fernando, o sea, para mi sector es algo que tenemos que aprovechar, porque fíjate la paradoja, somos minoría dentro de la convención, pero yo estoy absolutamente convencido de que muchas de nuestras ideas, de nuestras convicciones, son adheridas por buena parte de la sociedad civil, de la ciudadanía, y justamente por eso hoy día hemos lanzado una plataforma, una página web que se llama laconstitucionestuya.cl, donde estamos invitando a la ciudadanía a informarse, a participar en las audiencias públicas y a también presentar propuestas constitucionales y también adherir a las propuestas que a nosotros nos parecen que son positivas. Yo creo que la sociedad civil tiene que participar, no podemos tenerle miedo a la participación ciudadana y nadie puede tener tampoco el monopolio de la participación ciudadana. Yo creo que tenemos que hacer un fuerte llamado en nuestro sector a que, bueno, sean los propios padres y apoderados los que defiendan su derecho a educar a los hijos, la libertad de enseñanza, que sean los pequeños y medianos agricultores los que defiendan la necesidad de que los derechos de agua tengan cierta certeza jurídica, que los comerciantes, no las grandes empresas, el comercio de los barrios urbanos sea el que venga a defender la necesidad de ponerle un parelé al comercio ilegal. Y así, o sea, tantas ideas de nuestro sector que pueden ser defendidas por la ciudadanía y que tienen mucha más fuerza política. Eso es interesante, pero convengamos una cosa. La historia, si tú quieres, la historia chilena de auscultar el parecer de la población es bien pobre. Funciona en términos de elecciones cada cierto tiempo y de vez en cuando una consulta municipal o una consulta por alguna otra cosa, plebiscitos que se han dado para situaciones muy puntuales. Pero esto de pedirle a la ciudadanía o pedirle a gente que está interesada que proponga cosas, que de alguna manera discuta situaciones que le interesan, normalmente eso pasaba por canales institucionales que no eran básicamente los ciudadanos de a pie. Bueno, yo creo que es un hecho que todas las democracias, no solo en Chile, están pasando por una crisis de representatividad, ¿ya? Nosotros tenemos una democracia que es representativa. Vamos, hacemos el ejercicio democrático donde somos todos iguales en las urnas y votamos por nuestros representantes a quienes le damos este mandato de ser nuestros voceros, de representar nuestros intereses y el interés general del país. Y eso empieza a ser crisis por distintas razones y obviamente que tenemos que buscar herramientas que lo complementen, que lo oxigenen, y ahí están todos estos mecanismos de democracia semidirecta, como tú mencionas, las consultas ciudadanas, plebiscitos locales. Tuvimos el fin de semana un plebiscito importantísimo con un resultado sorprendente en la Araucanía, donde el 80% estuvo a favor de mantener el estado de excepción constitucional. Y bueno, yo creo que nos vamos a empezar a sorprender a veces de la voz del pueblo. Sí, yo el único reparo que le hago al plebiscito que se hizo en la Araucanía, y lo encuentro estupendo que se haya hecho y todo, pero la Araucanía es probablemente la región que tiene menos capacidad tecnológica para poder, internet y todas las cosas para poder dar la opinión. Y además fue un plebiscito justamente digital,
no presencial. Y desde ese punto de vista, no lo digo para achatarlo, me parece extraordinario, pero hay que mencionar que hay un sesgo natural que se produce porque no toda la población puede acudir a votar porque no tiene como votar en muchos lados. La Araucanía, de hecho, es una, y eso lo han dicho todas las personas que han tenido cargos en la zona, es de los que tiene, y ahora incluso le van a poner una nueva línea para poder tener justamente internet, porque es muy deficitaria en internet. Mira, Fernando, más allá del caso puntual, yo creo que la tendencia es evidente. O sea, un 80% de la ciudadanía con una participación de más de 140.000 personas, más de lo que participa de la participación de la primaria de la centroizquierda, yo creo que es contundente, y no hay que desconocerlo, matices más, matices menos. Lo interesante es que yo creo que hoy día hay una demanda por orden, por seguridad, sobre todo en la macrozona sur, pero yo creo que también a nivel país, y cuando se relativiza el tema de la violencia, cuando no hay un discurso que sea coherente, bueno, justamente se produce el fenómeno de que ciertos sectores van al alza. Yo digo, medio broma, medio en serio, de que los jefes de campaña de José Antonio Kast son los constituyentes de la izquierda en la Convención Constitucional. Mientras más hablan, más crece Kast en las encuestas. Y ha sido una constante. Yo creo que es parte de la explicación del fenómeno que estamos viendo. Tú notas en la convención, en tu sector de la convención, que corresponde lo que está pasando, que se está informando a través de las encuestas, que se ha producido un trasvasije gigantesco de votos desde Sebastián Sichel a José Antonio Kast. Yo creo que, bueno, es un fenómeno real, hay que decirlo. Yo sigo apoyando a Sebastián Sichel, fue el candidato que ganó nuestra primaria, yo soy bien institucional para esas cosas. Creo que además él representa un discurso, una biografía también que empatiza mucho con la gente, de mérito, de esfuerzo, más allá de las caricaturas o de las exageraciones que se puedan hacer, y de rostros nuevos, ya de una política distinta. Lamentablemente, eso sí, el candidato ha cometido errores. Cuando uno ataca a sus propios votantes, o lo amenaza, digamos, ¿no? Eso tiene consecuencias, yo creo que... Pero también estamos en un contexto polarizado, y eso es un hecho. La convención ha colaborado en eso también. Yo quiero que salga la mejor constitución posible, pero no voy a dejar de hacer las críticas que tengo que hacer, porque creo que la única manera de que esto tome un rumbo correcto es haciendo crítica constructiva, y aquí se han cometido torpezas, se han cometido errores, ha habido un sobregiro también de una izquierda más radical que ha generado esta polarización y este efecto de que Kast, bueno, va ganando en las encuestas. Ruggiero, una convención constituyente son 155 personas que, yo lo he dicho varias veces, tiene como misión ofrecerle al país una nueva carta fundamental que, para que nadie se engañe ni se confunda, no le va a ofrecer una carta fundamental de la derecha, una carta fundamental de la centroizquierda, una carta fundamental de la izquierda, para que se escoja entre cuál le gusta más. Va a haber una. Y por lo tanto, para que haya una, tiene que haber inevitablemente acuerdos realmente importantes, porque eso es lo que va a ser escrito para ser presentado a los chilenos. ¿Cómo ves tú el ánimo, la atmósfera, para que se puedan producir acuerdos donde de repente, al principio, todos hablan desde posiciones muy inclaudicables, digamos? Bueno, yo creo que ese debiera ser el principio orientador de toda la etapa que estamos comenzando y para la cual tenemos poco tiempo. Lograr una constitución que represente a todos los sectores de la sociedad, independiente de su color político, sean de derecha, sean de izquierda, sean de centro, hayan votado apruebo, rechazo, no hayan ido a votar. O sea, esta tiene que ser la constitución de todos los chilenos, y eso es obviamente un gran desafío. Yo creo que el secreto está en que seamos capaces de dialogar desde nuestra identidad política. O sea, aquí nadie se le está pidiendo renunciar a sus ideas, pero sí tener cierta flexibilidad para tratar de priorizar
y de tener algunos puntos en donde se pueda ceder para llegar a estos grandes acuerdos. Porque lo cierto es que esta no puede ser una constitución de la revancha. Es cierto que la constitución del 80 lo era una constitución que fue impuesta, de algún modo sin una validación democrática, que se validó en su ejercicio, fue validada por los gobiernos de la Concertación y de la derecha en los años 90, y este es un proceso que busca crear una carta fundamental desde otra perspectiva, desde participación democrática, pero no olvidarnos de que las constituciones no son un programa de gobierno. Tal como tú dices, no debiera ser la constitución de la izquierda, tampoco de la derecha. Porque lo que tiene que permitir la Constitución es que los distintos gobiernos, sean del color que sean, puedan justamente llevar adelante sus agendas cuando el pueblo así se los mandate en elecciones. Entonces, en la medida en que seamos capaces de comprender eso, de dialogar y poner nuestras ideas sobre la mesa, pero con espacios de flexibilidad para negociar, vamos a poder construir esa Constitución de 2/3 que represente a la gran mayoría de los chilenos y chilenas. Hay montones de países, Ruggiero, cuya constitución es pedagógicamente introducida desde la educación muy tempranamente. Yo viví muchos años en Estados Unidos y en Estados Unidos la constitución forma parte del diálogo común. Acá, tú recordarás, cuando se estaba discutiendo sobre la posibilidad de armar una nueva constitución, básicamente la forma fácil de zafar era decir, oye, pero si la constitución no te va a dar de trabajar, no te va a pagar el sueldo, y por lo tanto se le minimizaba la importancia de la constitución. Con todo lo que ha pasado y el trabajo que ya han realizado, ¿cómo ves tú ese factor de la constitución? Que la ciudadanía, los chilenos, entendamos de que aquí no hay un acuerdo común y corriente como cualquier otro, sino que lo que hay es algo que para todos los efectos prácticos es mucho más que la suma de las partes de los distintos artículos de la Constitución. Obviamente que hay que tratar de tener cierta educación cívica y de fomentar que todos los ciudadanos desde jovencitos conozcan su Constitución, conozcan las reglas y principios básicos de una democracia, de cumplir con sus deberes cívicos, en fin. Quizás el problema, y este es el drama latinoamericano, es que le damos demasiada importancia a la Constitución. Entonces vemos que en todos los países latinoamericanos cada 10 años se está cambiando la Constitución y ahora Chile pareciera ser que va a entrar a este ciclo. Cuando sabemos que la calidad de vida de las personas, el desarrollo, no depende necesariamente de la Constitución. La Constitución tiene que ser el rayado de cancha, las reglas del juego básicas para convivir democrática y pacíficamente. Que en eso sí, yo creo que esta Constitución tiene la responsabilidad de traer paz. Si no cumple con ese primer anhelo de la ciudadanía, es bien posible que esta Constitución sea impugnada en pocos años, una vez que sea aprobada, si así lo decide la ciudadanía. Y otra gran premisa es que, si bien es cierto que la Constitución no es una varita mágica, no produce cambios inmediatos, pero sí puede generar muchos problemas, entorpecer una economía y hundir un país al subdesarrollo. Yo creo que el gran problema hoy día, por las señales que está dando el Pleno de la Convención Constitucional, ciertas comisiones y ciertos discursos, no es una constitución autoritaria como pretende hacer ver cierto sector. Esta a mí me parece que no va a ser una constitución tramposa. Yo no estoy de acuerdo con ese calificativo, pero sí creo que tenemos un alto riesgo de que sea una constitución que nos hunda en una recesión económica y en un subdesarrollo tremendo. ¿Por qué? ¿Qué características tiene una constitución para que eventualmente tu modelo económico, tus vías de producción, tus formas de ejercer la economía sean un descalabro? Aquí no se trata de que sea una constitución neoliberal o antineoliberal. Lo importante es que haya garantías de derecho de propiedad, que es lo que cualquier emprendedor, pyme, comerciante necesita como mínimo de certeza para poder invertir y llevar adelante un negocio. Que haya también ciertas garantías de estabilidad de la moneda, el tema del Banco Central Autónomo.
cierta preeminencia de lo técnico en ciertas tomas de decisiones. Yo estoy en una comisión donde vamos a discutir los organismos constitucionales autónomos y es importante que se dé primacía a lo técnico y que no introduzcamos demasiados factores políticos. Cosas del estilo son las que pueden marcar la diferencia entre ponerle trabas al desarrollo, espantar la inversión, o permitir que la economía fluya, independiente de que hayan gobiernos de izquierda con una agenda más estatal, de fomento, de tratar de promover ciertas áreas de la economía. A mí eso me parece que está dentro de lo que tiene que haber en una democracia. Sí. Pero lamentablemente hoy día, si tú haces doble clic en ciertos discursos, si tú te das la lata de escuchar los 154 discursos de inauguración, la verdad es que el ethos, el espíritu que hay detrás de una gran porción de constituyentes es un eslogan de ponerle fin al extractivismo en una economía que depende de la minería. Yo no sé cómo se pretende financiar tantos derechos sociales y prestaciones del Estado sin tener impuestos. Y Chile vive de la minería, eso tengámoslo claro, genera empleo, genera los recursos estatales necesarios para poder financiar una agenda social como la que se pretende y como la que están pidiendo de algún modo los chilenos. Yo estoy de acuerdo con eso. El tema de tener posiciones a veces intransigentes en materia ambiental. Fíjate tú que hay algunos convencionales que dicen no a las plantas desalinizadoras, cuando para mí es una gran solución para la crisis hídrica que tenemos en la región de Valparaíso, en mi distrito, donde está Petorca. Entonces, yo creo que tenemos que de algún modo moderar ese discurso. Está bien, yo creo que tenemos que avanzar hacia una economía más verde, o turquesa, para también incorporar los océanos, pero hagámoslo con rigurosidad, con seriedad, y dejemos que sean los gobiernos de turno los que vayan gradualmente avanzando en esa dirección. Pero creer que con una constitución que le pone fin al extractivismo, vaya a saber uno en qué propuesta normativa va a terminar eso, vamos a avanzar hacia allá. Yo creo que se va a producir lo contrario. Vamos a tener una constitución que nos va a hundir en el subdesarrollo, en una gran crisis económica, y en pocos años más vamos a tener un sector con un fuerte discurso y con buenos argumentos para querer volver a cambiarla todo de cero. Sí, yo esa idea que tú has mencionado ya 2 veces de terminar con el extractivismo, yo se la he escuchado, para serte franco, a todos los candidatos históricos, incluyendo los de derecha, asociado ¿a qué? Asociado a la otra parte de la oración, que es extractivismo versus valor agregado. Y ellos dicen, mira, si solo es sacar piedras y exportarlas, si solo es talar árboles y exportarlos, si solo es agarrar pescados y sacarlo, vamos a estar dependiendo de cuánto nos dura todo eso. Sin embargo, si somos capaces de generar, y aquí esa palabra surgió en dictadura, en la época de los Chicago Boys, el concepto del valor agregado, de no solamente sacar el cobre, sino que producirlo, trabajarlo, y no esperar que los chinos de vuelta manden las cañerías, sino que hacerlas acá mismo. Esa lógica yo la vengo escuchando, pero de todos los candidatos a presidente y presidenta, y siempre terminamos en que aparentemente es más sencillo, más fácil, menos costoso agarrar las piedras y sacarlas para afuera. Bueno, obviamente que la economía tiene que aprovechar sus ventajas competitivas, desde el punto de vista geográfico, con quiénes son nuestros socios comerciales, de las capacidades humanas, en fin, es un tema complejo y yo tampoco soy economista, pero sí te puedo decir de que también a veces hay mucho mito. O sea, hoy día en el sector agroalimentario le estamos dando valor a las cosas. Sí. Alguien podrá decir, ¿qué tanto valor tiene el empaque de una mermelada? No sé, por poner un ejemplo, pero bueno, lo hay. O a veces en cierta exportación frutícola también hay valor agregado de toda la capacidad productiva de eficiencia que nos permite vender a precios que son competitivos en los mercados extranjeros con frutas de buena calidad. Entonces, tampoco hagamos caricatura de esto. O sea, Chile es un país que hoy día tiene que mirar hacia Australia, hacia Nueva Zelanda, que son países muy parecidos en términos económicos a nosotros, y tratar de seguirles la pista a ellos. Déjame ponerte otro ejemplo que se visibilizó en la pandemia. Tú mencionaste incluso el concepto perfecto, ventajas comparativas.
Una cosa es tener ventajas comparativas. Yo me acuerdo que ese era el eslogan en un momento dado. Primero, hoy día se habla de ventajas competitivas, claro, pero bueno. competitivas sí. o comparativas o competitivas. Bueno, la lógica de las ventajas competitivas hizo que nosotros dejáramos de hacer vacunas. Y que era más fácil y más barato comprárselas a India, comprárselas a China, comprárselas afuera. Hasta que de pronto viene una pandemia y nosotros empezamos a decir, oye, chuta, pero si nosotros fuimos secos para la producción de vacunas y teníamos grandes producciones de vacunas, incluso creamos vacunas específicas para determinadas cosas, ¿por qué no la retomamos, no la hacemos de nuevo? Y están todos hoy día mencionando, volvamos a hacer la vacuna. Por eso te digo que de pronto una idea que parece súper lógica en un momento dado, tú la proyectas en el tiempo y te sale como boomerang. Desconozco el caso del mercado farmacéutico nacional que haya existido en algún momento, pero sí te puedo decir de que, bueno, esa es una herramienta que futuros gobiernos debieran poder tener, de quizás que ponerle ficha a ciertos nichos industriales o agrícolas, mercado que sea, para tratar de generar fomento. Hoy día lo hace la Corfo y bueno, podría hacerlo el Estado de un modo más energético, digamos. O incluso el privado subsidiado, si tú quieres, por el Estado, porque le interesa generar valor agregado en torno a los beneficios sanitarios. Lo que te quiero decir, Fernando, es que más allá de eso, de ese tipo de agendas, que insisto, son de cada gobierno, la Constitución tiene que tener ciertas garantías mínimas que permitan tener una economía social de mercado, insisto, con gobiernos que van a poner acento en lo social, con gobiernos que van a poner acento quizá en reducir los impuestos, pero que dé garantía y que atraiga a la inversión, que nos permita tener socios comerciales en el mundo. O sea, todo este discurso anti-tratados de libre comercio, el otro día lo decía, creo que era Heraldo Muñoz en una columna, más de 1 millón de empleos dependen de las exportaciones. Entonces, yo creo que aquí falta realismo, y no se están midiendo las consecuencias de llevar a la práctica esto que para el periodo de campaña funciona bien como eslogan. Pero yo lo he dicho, ya dejamos esa etapa y tenemos que salir de la crisis, no profundizar la crisis. Y la política tiene que buscar soluciones. Última pregunta, porque no me queda nada de tiempo, pero te lo quiero preguntar. ¿Cómo ves la viabilidad de que eventualmente el sistema político cambie en la Constitución? Se ha hablado muchísimo, hay varios que están a favor, varios que están en contra, se ha hablado de semipresidencialismo, se ha hablado incluso de federalismo, pero ¿qué tanto eso es algo que cuaja o cuaja bien? Yo creo que sin lugar a dudas que va a cambiar el sistema político en términos, digo, amplios, ¿ya? Sí. Eso incluye mecanismos en lo grueso, dices tú. Mecanismos de democracia semidirecta como los que comentábamos. Eso ya oxigena el sistema político. Van a haber cambios también, yo creo, en el sistema de gobierno propiamente tal, la relación entre el Congreso y el Ejecutivo. Yo soy partidario de mantener un sistema semipresidencial, pero atenuado. ¿Ya? O sea, traspasando muchas competencias en materia legal e iniciativa al Congreso, pero manteniendo la llave maestra de la creación de tributos y de la ley de presupuesto en el presidente de la República. Yo creo que esta propuesta de transitar hacia un parlamentarismo, o lo intermedio, que es el sistema semipresidencial, hay que explicarle a la gente lo que eso significa, que es darle más poder al Congreso y a los partidos políticos. Y que la gente deje de elegir a quién va a gobernar Chile. Eso es muy fuerte. Sí. Y yo creo que no lo resistiría la ciudadanía. Entonces, corrijamos los problemas que tiene nuestro sistema actual. Se habla mucho de las válvulas de escape para los periodos de crisis. Bueno, creemos la figura del vicepresidente. En fin, yo creo que hay que permitir que los parlamentarios puedan formar parte del gabinete, y no esta cosa de que renuncian, se les busca un reemplazo que a nadie le gusta. En fin, yo creo que hay cosas que se pueden hacer. Poner las elecciones parlamentarias después de la presidencial para tratar de alinear las mayorías. O sea, hay cosas concretas que pueden mejorar el sistema político sin necesidad de transitar hacia algo que no es tan ajeno. Bueno, y que no le va a gustar a la gente. Está buena la cueca. Está buena la cueca, pero yo creo que hay que hacer un llamado a que miremos las cosas con más rigurosidad técnica, sin perjuicio de la necesidad de cumplir estos anhelos de cambio y transformación, pero que sea con estabilidad. Ruggero Cozzi, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Gracias a ti.